la grabación de este. Vamos a iniciar la grabación de este día y de este estudio. Gracias, Héctor, por la oración y gracias por ponernos en las manos del Señor. Y gracias porque estoy ante puro planilla mayor, pura gente de alta alcurnia y calidad, todos por todos lados. Qué bueno, es una bendición. Cuando estaba viendo esta lección que nos toca el día de hoy, que la vamos a conocer y la vamos a repasar, son cosas que ya conocemos, que ya hemos visto, muchas de ellas, pero que vamos a repasar. Se me ocurrió una pregunta muy fácil, una pregunta que la podemos contestar fácilmente nosotros, pero que muchas personas no la podrían contestar tan fácilmente. Incluso que algunas personas, espero no muchas, en las iglesias, tampoco podrían contestarla tan fácilmente. Espero que no sean muchas, pero podrían existir. Lo que sí sé es que muchísimas personas no la saben contestar o no saben cómo contestarla. La pregunta que nos corresponde a esta clase, yo la puse, no viene en el libro. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo puedo ser salvo? Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, del 1 al 17. Es un versículo un poco largo, se los voy a leer un poco rápido para que recordemos de qué se trata. El carácter de los hombres en los postreros días. ¿Cómo vamos a hacer nosotros en los últimos días? En un momento. Muy bien, vamos a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Recuerda, esta es la versión palabra de Dios para todos. Así es que algunas palabras van a ser muy sencillas de identificar. Dice la palabra de Dios para todos. Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros. No obedecerán a sus padres. No darán ni las gracias y serán mundanos. No sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad. Estarán fuera de control. Serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. Algunos de ellos entran a las casas y convencen a las mujeres débiles llenas de pecado que se dejan llevar por toda clase de malos deseos. Aunque ellas siempre tratan de aprender, nunca terminan de entender la verdad. Ellos están en contra de la verdad, como Janes y Jambres, quienes estaban en contra de Moisés. También mentes torcidas y han fracasado en la fe, pero no tendrán éxito en lo que hacen. Y así todos verán lo tontos que son, como pasó con Janes y Jambres. Instrucciones finales. Recomendación a Timoteo. Estos últimos pasajes que los leí, parece que estaba leyendo el recetario del noticiario de la noche, porque está exactamente pasando lo mismo. Pero seguimos con la palabra de Dios. Instrucciones finales, recomendaciones a Timoteo. Pero tú me conoces, sabes lo que enseño y cómo vivo. Sabes también el propósito de mi vida, que tengo fe, paciencia y amor, y que no me doy por vencido ante la persecución ni el sufrimiento. Te enteraste de la clase de persecuciones que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de cómo el Señor me salvó en todo eso. Pues todo lo que pertenece a Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios será perseguido. Pero los perversos, los engañadores, irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Pero tú sigue practicando las enseñanzas que has aprendido,
sabes que son ciertas, porque conoces a quienes te enseñaron. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te llevará a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda, para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Amén. ¿Qué les parece esta versión de lectura? Amén. Sí, me sorprendía al volverla a leer. Estoy casi leyendo un reporte de las noticias de cómo está el mundo actualmente en estos tiempos, que antes eran postreros y que ahora son muy venideros, muy cercanos o muy actuales. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿O cómo puedes tú ser salvo? Normalmente conocemos esta respuesta, pero habrá gente que no la conozca. Ya habíamos estudiado en otras lecciones que todavía hay personas que firmemente creen que tienen que hacer algunas cosas para ser salvos. Tienen que portarse de una forma. Digo, antes, en tiempos de la Reforma, hace 500 años, se tenía hasta que pagar un dinero para poder llegar al cielo. Vamos a ver qué me dice Dios con esta lectura. El texto clave es Efesios 2:8. Lo voy a leer 3 veces. Primero la versión que conocemos, la 60. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La versión Dios habla hoy, que es una de mis favoritas desde pequeño. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo de ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Y la última versión que he estado usando mucho, palabra de Dios para todos. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. ¿Qué opinan sobre estas lecturas que acabamos de hacer, hermanos? Quien quiera que pueda hablar, adelante. ¿Alguien que quiera comentar algo sobre estas lecturas? ¿Hola? ¿Nadie? ¿No hay ningún pendiente? ¿O ya quieren pasar a contestar la respuesta rápidamente? ¿Cómo puedo ser salvo? Bueno, yo creo que el pasaje que leíste de 2 Timoteo 3, el versículo 15, nos habla claramente de ello, pero no solo eso, también leíste luego Efesios 2, que también nos habla claramente de eso. Y bueno, hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. En contraposición a la doctrina que estaba en esa época y que Martín Lutero en algunas de sus 95 tesis combatió eso, o más bien no era su propósito tanto combatir, sino dialogar sobre esas cosas que estaba impulsando tan fuertemente la Iglesia Católica y que cada vez se desvió más de la palabra de Dios y la doctrina de los apóstoles. Y entonces entre esas 95 tesis estaban algunas de estas, ¿verdad? Y también el apóstol Pablo en la epístola a Tito también habla de esto, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó.
el mismo Señor Jesucristo en el barco al final, por unas palabras que les dice el Señor Jesús, y eso podía dar también, si lo tomamos mal, a algún errorcito, porque dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero en el siguiente versículo solamente dice, ya no habla del bautizo, sino habla del ser salvo, ¿verdad? Y de no ser condenado. Y toda la Biblia permea esta cuestión de cómo puede ser salvo, pues solo por la gracia de Dios y por la fe en Cristo Jesús. Pero finalmente esa fe solo la tengo por la gracia de Dios. Exacto. Llegaste al punto medular del asunto. Ni siquiera es mi fe la que yo tengo porque me salió, porque yo quise, porque lo busqué, sino que Dios me la puso. Ni siquiera es mía, así es que ni siquiera puedo llegar a eso. Tocaste varios puntos importantes de lo que estamos viendo en esta reunión. Tocaste misericordia, que era muy parecida, pensé que no lo ibas a usar, pero también usaste la palabra importante, gracia. Pero antes de eso, vamos a ver, probablemente lo sepamos, probablemente no, ¿qué otras opiniones diferentes hay sobre este asunto? Voy a tratar de compartirles la pantalla, aunque la letra está un poco pequeña, voy a tratar de ampliarla, porque sí me interesa mucho que podamos ver qué otras opiniones hay acerca de cómo poder ser salvo. Déjenme tratar de ver si es posible que la puedan ver y la pueda agrandar. Normalmente lo que yo hago es que tengo una otra sesión en el teléfono y puedo ver el tamaño de la letra. Ahorita no la había abierto por varias múltiples actividades que he estado haciendo este día, pero espero que ya se pueda ver. ¿Ya alcanzan a ver bien la letra? Más o menos. Ya está muy grande ya, ¿verdad? Déjenme aceptar y admitir. Ok. Opiniones diferentes y erróneas. Perfecto. ¿La puedes leer, bueno, ¿cómo les voy a decir? José Antonio Velázquez o Navarro, para que nos identificamos. ¿Ya se conocen ustedes, hermanos, o no se conocen José Antonio Velázquez y Navarro? No, no tengo el gusto. Bueno, antes de empezar con esto, vamos a presentarnos. ¿Te puedes presentar, José Antonio Velázquez? Porque Navarro ya se presentó, pero ahorita también lo presentamos. Preséntate, danos tu nombre, familia, qué iglesia asistes, qué labores haces. No nos digas cuándo es al PAN porque nos va a dar envidia, pero una presentación rápida. Sí, buenas noches, hermanos. Mi nombre es José Antonio Velázquez. Me congrego en la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. Mi familia está formada primeramente, por Cristo, que nos unió en matrimonio, a Esperanza y a mí, y nos dio la bendición de tener 3 hijos. La mayor tiene 42 años, luego le sigue Toño, que tiene 40, y Perlita, que fue el pilón y llegó 19 años después, tiene en la actualidad 23 años. Pues, ¿qué les puedo decir? Dios me ha dado la oportunidad de trabajar en la iglesia y lo siento como una gran bendición el poder trabajar para la iglesia. Pues no sé, algo más que quieran saber de mí. Gracias, Velázquez. Está muy bien. Ahora tú, Navarro. Me va a dar mucho gusto esta reunión porque estoy con 3 de mis muy grandes amigos y hermanos, tanto en la fe de Cristo. Está entrando Aurelio González. Órale, no sé quién sea Aurelio González, me suena como un pastor Aurelio, no sé si sea él.
Vamos a esperar un poquito para que entre Aurelio González. Aurelio, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, hermano. ¿De dónde vienes, hermano? ¿Vienes del curso de oficiales? Así es. Perfecto, bienvenido, hermano. Estamos en la sesión, estamos avanzando. Estamos preguntando qué es lo que debo hacer para ser salvo. Es una pregunta con un poquito de truco porque no es el título de la lección. Seguramente ya lo viste cuál es el título de la lección, la gracia. Pero así es. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Pero ahorita lo estamos presentando. José Antonio Velázquez nos acaba de decir, tenemos José Antonio en la pantalla, él es Velázquez, acaba de presentarse, y Pepe Toño también es José Antonio, pero él es Navarro. Se va a presentar ahorita, no sé si estás todavía por ahí, Pepe. Bueno, si no, Aurelio, ¿te puedes presentar? Dinos, por favor. Bueno, ya tenemos tu nombre, Aurelio González. ¿A qué iglesia asistes? ¿Tu familia? ¿Lo que te gusta? Algo así breve para conocerte. Perfecto, hermanos. Bueno, mi nombre es, como ya lo comentaron, Aurelio González. Asisto a la Congregación Evangélica Presbiteriana Emmanuel. Ahí en la congregación, apoyo al pastor en todas las actividades y también apoyo en la parte del diseño del boletín. Adicional a esto, hermanos, pues estamos tomando estos cursos que nos propusieron en un inicio. Y bueno, toda mi familia en lo particular es cristiana. Todos los miembros de la familia asistimos a la misma congregación, incluyendo mis hermanas que ya están casadas. Somos de familia 5 mujeres, 2 hombres, y mi papá pues ya tiene algunos años que falleció y mi mamá todavía está, y también ella es la que asiste a la congregación. La congregación está ubicada acá en Tlalnepantla. Está cerca de Navarro, Pepe Toño. Ok. Nada más que nosotros estamos en la parte que colinda con San Juanico. Ah, caray, está grande Tlalnepantla, entonces no está cerca de Pepe Toño. Pepe Toño está por el lado del periférico. O sea, ok. Del otro lado. Wow, sí está muy grande. Por el lado de Barrientos, ¿no? Aurelio. Sí está larga, no sabía que por el lado de Barrientos, yo creo. Sí. Muy bien. Y bueno, pues es a tus órdenes, hermanos. Perfecto, gracias. Héctor, ¿te puedes presentar rápido para que te conozca Aurelio, por favor? Yo soy Héctor Hernández Maya. Pertenezco a la Iglesia Presbiteriana Berit y somos fundadores de la Iglesia Berit allá por los 80s. Antes era yo católico y conocí a mi esposa y por medio de ella conocí el Evangelio y ahora soy evangélico. De mi familia, pues son pocos los que somos evangélicos. La mayoría es católica y pertenezco a la Iglesia Berit. Ahí es donde he servido desde el 80 hasta hace poco que ya estoy. Ahora ya soy oficial en mérito. Muy bien, gracias, Héctor. Mucho gusto. Igualmente, gusto en conocer a sus hermanos. Pepe Toño, ¿te puedes presentar tú, Navarro? Soy José Antonio Navarro. Nací en la Ciudad de México el siglo pasado. Yo también. Y desde 1976 aproximadamente vivo en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. Soy miembro de la Iglesia Nacional Presbiteriana San Pablo, que nos reunimos en Coyoacán, no en Pérez de León, como algunos tienen idea. Esa
la gente que está en ese templo no está dentro de la iglesia presbiteriana. El pastor fue expulsado de la iglesia presbiteriana y se quedó con el lugar y gente que le sigue. Soy José Antonio Navarro, decía, de la Ciudad de México, viviendo en el Estado de México hace muchos años, más de 40 años, casado, mi esposa Lidia, 2 hijos, José Antonio y Julio César, y 4 nietos. Muy involucrado por años en el Ministerio de Campamentos. Pues me da un gusto conocer, bueno, ya conocí a Héctor, ya nos hemos visto aquí. A José Antonio yo creo que lo he conocido en Berit, porque varias veces he ido por allá, y de Aurelio no sé, yo creo que no lo conocía a él. Ya tiene algunos años que no me han invitado a Berit, pero de repente me invitaban ahí. De hecho, conozco algunos de esos, sí, de hecho, de sus ancianos eméritos, como Sandoval, Víctor Sandoval, Caballero, como Marcos Mercado. Como que se le cortó el audio. Sí. Pues pido me perdonen porque mi servicio está muy inestable. Si se dan cuenta, ya en la media hora que estuve antes de que iniciáramos, no tuve problemas, pero ahorita ya me ha sacado 4 veces. Por eso tengo cámara por la inestabilidad. Ya si me saca 2 veces más, ya no los molesto y me quedo fuera o pruebo con el teléfono. Gracias, Pablo. Vale, perfecto. Gracias, Toño. Pues sí, al hermano Aurelio lo conozco porque estamos estudiando un curso para oficiales de iglesia, ancianos y diáconos en el seminario. Una idea que tuvo muy buena el seminario para darnos capacitación. Llevamos 4 bimestres estudiando 2 materias por bimestre y ha sido de mucha bendición ese curso. Tenemos como casi 20 personas, hermano Aurelio, ¿verdad? Estamos ahí variando un poquito menos. Así es. Y estamos sí, ahí. Algunos más, algunos no asisten y así se va campechaneando. Sí, exacto. Muy bien, y José Antonio se acaba de presentar. No sé si quieres decir algo rapidito de menos de 10 segundos, José Antonio, para que te conozca Aurelio, porque creo que él no te oyó. Sí, buenas noches. Mi nombre es José Antonio Velázquez. Como les dije, me congrego en la iglesia de Berit y pues tengo 3 hijos. La mayor es mujer, ya tiene 42 años, se llama Berenice. Luego sigue Toño de 40 y Perlita de 23. Mi esposa es Esperanza y bueno, pues por la gracia de Dios llegamos a Berit y estamos ahí muy contentos chambeando. Saludos a mi hermano Héctor, que fue mi maestro de diáconos y él me recibió en la iglesia, fue siempre muy cálido, muy amoroso y pues lo quiero mucho. Muchas que gracias. No nos hemos visto. Pues continuamos entonces. Un abrazote y un beso, hermano. Gracias igualmente. Muy bien, continuamos con la lección. Estábamos hablando sobre cómo puedo ser salvo. Ya Pepe Toño nos hizo algunos comentarios y empezó a tocar algunas palabras importantes que vamos a ver, pero les estaba mostrando esta pantalla que apenas vamos a ver. ¿Qué otras opiniones diferentes y erróneas hay de cómo poder ser salvo? Pues Pepe Toño nos dijo hace rato una de las formas que la Iglesia Católica quiere o enseña que cómo podemos ser salvos. Aquí en la pantalla pueden ver, se los voy a marcar. Así como Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, así también la Iglesia es el medio universal y único de salvación, dice la Iglesia Católica. Ningún hombre puede salvarse sin pertenecer a la Iglesia, dice la Iglesia Católica, ya sea cuando menos por disposición profunda.
Realmente para ser salvos no tenemos que pertenecer a una iglesia, mucho menos a la católica. ¿Qué dicen los budistas? Los budistas dicen que tienen la creencia de que para poder alcanzar el estado de nirvana, un estado de éxtasis trascendental, las personas deben caminar por el noble sendero óctuple. Este proceso de esfuerzo personal y disciplina apartará a las personas del sufrimiento. O sea que ellos tienen que echarle ganas caminando por el sendero óctuple. Es una visión, el sendero óctuple de los budistas, lo investigué, de qué se trata ese sendero óptimo. Es una visión de la emoción, una visión del habla, una visión de la acción, una visión de la subsistencia, una visión del esfuerzo, una visión de la atención y una visión del, como lo dicen ellos, smadai, que significa de la mente. Todo eso tienen que hacer los budistas para llegar al nirvana, que es la especie de su cielo, éxtasis trascendental. ¿Qué dicen los hinduistas? Los hinduistas creen que para alcanzar el moksha, la liberación de este mundo y el ciclo de muerte y reencarnación, porque los hinduistas dicen que reencarnan, uno debe practicar el autosacrificio, ándale, un esfuerzo muy grande, la meditación y algunos niveles de autorrealización. O sea, échale ganitas y te vas a tener que sacrificar tú mismo para poder ser liberado de la muerte. Otro esfuerzo más. ¿Qué dicen los musulmanes? Un poquito más abajo. Creen que Alá da el paso al paraíso. Él les permite entrar al paraíso. A los que viven una vida de rectitud moral, usando los 5 pilares. Otra vez, échale ganas y pórtate bien y cumple con estos 5 pilares. ¿Cuáles son estos 5 pilares musulmanes? Primero, la profesión de fe. Segundo, la oración 5 veces al día. Tercero, la limosna. Cuarto, el ayuno durante el mes del Ramadán y la peregrinación a la Meca como reglas principales. Esto es lo que tienen que hacer ellos. Esto es lo que tienen que hacer ellos para poder alcanzar el paraíso. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan sobre esta situación? Esta es un área totalmente diferente en la que los cristianos difieren de la norma, en esencia, de otras religiones. En Pues esencia, en lo otras particular, religiones declaran lo siguiente: tienes que hacer cosas para vivir de este, perdón, aquí lo veo. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Lo que tengo sombreado, lo voy a subir un poco más. ¿Qué es lo que dicen las otras religiones? Para poder alcanzar el nirvana, el paraíso, el cielo, vencer la muerte. ¿Lo puedes leer, por favor, Aurelio? ¿Sí me escuchas? Perdóname, hermano, es que apagué el micrófono. Dice así, sí. Tienes que hacer estas cosas y vivir de este modo para poder alcanzar la salvación. Pero el cristianismo dice, lo que tiene que pasar para que conozcas a Dios y recibir la salvación, ya lo hizo Jesucristo por ti, por gracia. Ya lo hizo Jesucristo por ti. Tú no tienes que hacer nada. Normalmente esto ya lo sabemos, y si somos cristianos y tenemos mucho tiempo en la iglesia, ya lo sabemos. Pero puede haber gente que no lo sabe, o incluso puede haber gente que se le ha olvidado, o incluso hay gente que a propósito no le pone atención a esto y cree que tiene que dar su diezmo porque si no pierde su salvación, que tiene que portarse bien porque si no pierde su salvación. Hay varias religiones, incluso que también son de la tendencia protestante, que pierden su salvación si no se portan bien. Sin embargo, Dios nos enseñó en su palabra que es por gracia.
¿qué es la gracia? O sea, normalmente lo sabemos todos. ¿Alguien me podría decir qué recuerda qué es la gracia? Héctor, Sí, por claro, ejemplo. hermano. ¿Sí? La gracia es un regalo que Dios nos da sin que nosotros lo merezcamos y es por puro amor que Él nos tiene. Es un regalo que nos dio. Un sinónimo muy bueno de gracia es el regalo que Dios nos da por puro amor. Vamos a ver algunas definiciones de diccionario. La gracia, en el diccionario nos dice, es un conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas que poseen resultan atractivas o agradables. Los dádivos adolescentes victoriosos de serena y reposada gracia de los escultores de Cuatrocentro habían gastado mucho en decorar, pero el resultado era pobre y carente de gracia. Como que esa no tiene que ver. A ver la siguiente. Elegancia, armonía y desenvoltura por los movimientos de una persona o un animal. Bailar con gracia y caminar con gracia. Fíjense, estas dos definiciones del diccionario no nos cuadran. Vamos a ver algo que sí nos cuadra. Las 5 solas de la Reforma. Hay 5 columnas en el pensamiento protestante reformado que se resumen en 5 declaraciones, las 5 solas. ¿Qué es lo que vamos a ver estas semanas? Empezamos con la primera, que es, ahorita vamos a ver, las 5 solas es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores protestantes que entraban en contraposición con la doctrina católica. Yo no lo sabía, lo siguiente, se los comparto, lo acabo de aprender cuando estaba estudiando esto. Los reformadores del siglo XVI, Lutero y Calvino en general y los demás, escribieron sobre las 5 solas en varios escritos de época. No se mencionan todas juntas en un solo lugar y no se reunieron sistemáticamente hasta el siglo XX. Es decir, apenas el siglo pasado juntaron todos los escritos y resumieron que eran 5 solas que ya las manejaban los reformadores, pero que no las habían juntado todas en un solo punto, en un solo escrito. Estas son las 5 solas. ¿La puedes leer, José Antonio, por favor? Las 5 solas. Velázquez. A ver si puedo buscar la letra muy chiquita. A ver, vamos a tratar de hacer un poquito más grande. Solo gratia, solo por gracia. ¿Sí? Ya se me... Ya Ahí está. Sola escritura, solo por medio de la escritura. Sola fide, solo por la fe. Sola Cristo, solo Cristo o solo a través de Cristo. Soli de gloria, la gloria solo para Dios. Estos son los 5 pilares de la Reforma Protestante que están mostrados en la Biblia y que resumen lo que es la doctrina que Dios nos ha mostrado y nos enseña. Hoy vamos a tratar un poco sobre lo que es la gracia, que por cierto, lo comentaron ya hace rato, es la única forma de poder ser salvos. Les voy a compartir, en un momento voy a hacer más bajo la pantalla, les voy a compartir este video para que lo podamos ver. Habla de las 5 solas, también habla un poco de la gracia. Me comentan si no tienen sonido, vamos a iniciarlo. Cinco solas es el título para 5 frases en latín que comenzaron a mencionarse a partir de la Reforma Protestante. Cada una de estas solas, por ser fundamentales para los reformadores, no solo eran creencias que se diferenciaban del pensamiento romanista, sino también consideradas esenciales para la vida y la práctica cristiana. Es por esta razón que cuando hablamos de las solas nos estamos refiriendo a los principios que guían y siguen guiando al protestantismo. Pero, ¿cuál es el significado de estas solas? ¿Cómo fueron desarrolladas? ¿Y por qué tienen esta organización?
Para comenzar, es importante decir que estas frases representan el corazón de la teología reformada, ya que resumen las verdades no negociables del Evangelio. Así que, antes de contar la historia, aquí tienes un resumen de cada sola. Sola Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Solus Christus. La salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo cualquier otro camino para llegar a Dios. Sola Gratia. La salvación es un don de Dios. Por lo tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Sola Fide. La salvación puede ser recibida solo cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, entendiendo que las obras no contribuyen en nada a la salvación. Soli Deo Gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios, manifestando las excelencias o virtudes de su carácter. Ahora bien, es importante mencionar que en un primer momento las solas no aparecen en un mismo escrito. Es por eso que sola gratia y sola fide fueron primariamente las más usadas por los mismos reformadores. Es más, en las tempranas referencias a ellas, 3 fueron típicamente mencionadas: escritura sobre tradición, fe sobre obras y gracia sobre mérito. En otras palabras, sola escritura, sola fide y sola gratia. En efecto, Kevin Van Hooser señala que, si bien los libros de hoy suelen tratar las 5 solas juntas, fue solo en el siglo XX cuando se mencionaron colectivamente. El mismo autor afirma que sola fide, sola gratia y sola escritura se pueden encontrar en los escritos de reformadores, pero la consideración de las 5 solas viene después. Por ejemplo, la frase sola escritura viene del siglo XVI. Sin embargo, la expresión misma se encuentra entre los reformadores en 1526. De hecho, Bucero la usó en 1536 y Juan Calvino en sus instituciones. Respecto a sola fide, Lutero llegó a mencionar célebremente esta frase en su traducción de Gálatas 3, como en sus comentarios a la misma epístola. El reformador dice: en estos pasajes el apóstol se refiere no a la ley ceremonial únicamente, sino del modo más general a toda ley, pues como la fe sola es la que justifica y la que produce buenas obras, la lógica consecuencia es que no hay absolutamente ninguna obra que pueda justificar, sea de la ley que fuere. Tampoco son buenas las obras de ley alguna, sino que las únicas obras buenas son las de la fe. En 1521, Melanchthon mencionó esta sola en sus Loci Comunes, su texto sistemático. Karlstadt refiere esta sola en su Disputa Teológica de 1519, lo cual hace referencia a lo que había señalado Lutero y Melanchthon. Sola fide también se encontró en la obra de François Lambert, Juan Ecolampadio, Martín Bucero, Heinrich Bullinger, Vermigli y Calvino. Es más, esta sola se encuentra en la Confesión de Augsburgo, en la Confesión belga y en el texto en latín del Catecismo de Heidelberg. Por otro lado, Karlstadt usó la expresión sola gratia repetidamente en su Disputa Teológica del año 1519. Martín Bucero la mencionó en su comentario de los Evangelios de 1536 y en un tratado de 1545. En 1554, Philip Melanchthon escribió Sola gratia justificamus et sola fide justificamur, es decir, solo por gracia uno es justificado y solo por fe somos justificados. Además, el reformador italiano Pedro Martir Vermigli usó esta sola en sus lecturas de Romanos en 1558.
Wolfgang Musculus en sus lecturas de Gálatas y Efesios y Casparo Levianus en sus lecturas de Romanos. Juan Calvino también defendió y mencionó esta frase en sus Instituciones, donde disputaba contra la noción romana de la gracia cooperante en la justificación. Como está demostrado, estas tres solas fueron primariamente desarrolladas por los reformadores y no las 5 solas en conjunto. Sin embargo, esto no quiere decir que las solas restantes sean ilegítimas en su consideración como creencias protestantes. Más bien, la organización de las 5 frases, la cual se dio a partir del siglo XX, muestra una importante unidad orgánica. En cuanto a la organización de las solas, como se señaló, entre 1916 y 1960, todas las solas estaban en uso, por lo cual en el proceso de estudio de la Reforma Protestante llegaría el momento en que se reunirían en un solo texto. En su obra de 1958, La Reforma, el historiador Sir Geoffrey Elton enumeró 4 de ellas: sola fide, sola gratia, sola scriptura y soli Deo gloria. En 1962, Emil Brunner menciona la frase solus Christus en la traducción al inglés del tercer volumen de la Dogmática. También registra esta sola cuando comenta el pensamiento de Karl Barth, quien ya había mencionado la misma expresión. Además, Elton enlistó sola fide con sola gratia como un solo término, seguido por sola scriptura y soli Deo gloria. Unos años más tarde, el teólogo católico Johann Baptist Metz editó el libro La Iglesia y el Mundo, un volumen con varios artículos. Uno de ellos, escrito por el sacerdote holandés Joseph Frans Lescrawait, se tituló Las Iglesias Reformadas. Allí el autor comenta: como Lutero, Calvino estaba comprometido con las 3 solas: sola scriptura, sola gratia, sola fide, anteriormente resumidos por Lutero en Christus solus, pero agregando expresamente el soli Deo gloria. Ahora, el hecho de que la sistematización de las 5 solas haya sido realizada por un erudito romanista no empaña de ninguna manera su significado o uso por parte de los protestantes. El valor de este conjunto de frases reside en su gran poder de síntesis para expresar las verdades fundamentales que distinguen a las iglesias protestantes. Es más, actualmente algunos eruditos han sugerido que debería haber solas adicionales en la lista: sola ecclesia, la iglesia sola; sola caritas, solo amor caritativo; solo spiritus, solo en el espíritu. Grupos más radicales afirman la posición de solum nomen, solo nombre, basado en la idea de que Jesús es el único nombre que contiene todo. También se han propuesto recientemente otras solas, como solus sanctum, solo los santos verán a Dios; solus voluntatem Dei, solo aquellos que hagan la voluntad del Padre entrarán en el reino de los cielos; solus precatio, solo a través de la oración; nisi de nuo natus, solo por nacer de nuevo; sola fructus in tantum David, solo por su fruto los conoceremos. El autor de esta última propuesta señaló que, a pesar de estar de acuerdo con las 5 solas, hay una necesidad de sostener estas 12 solas para construir una base reformada en las iglesias. Quizás esta propuesta de agrandar la lista de las 5 a 12 solas no tenga la acogida esperada, debido a que a lo largo de todos estos años, las 5 solas han sido un excelente resumen de las doctrinas fundamentales del protestantismo y del cristianismo en sus más profundas bases bíblicas, desde sus mismos inicios hasta el día de hoy. Al final de cuentas, el llamado a sostener y defender las verdades esenciales del Evangelio no es algo nuevo ni desfasado. Las solas de la Reforma deben ser abrazadas por todo protestante, porque de su comprensión y práctica depende una genuina salvación. ¿Y tú qué piensas?
¿consideras necesaria la propuesta de extender las 5 solas? ¿Por qué crees que la Iglesia siempre debe sostener y defender las 5 solas de la Reforma? ¿De qué manera aplicas las 5 solas en tu vida práctica? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. ¿Qué les pareció? Es una visión general de las 5 solas. Quise ponerlo porque aunque el manual nos habla de esta lección en la gracia solamente, no tiene un general de las 5 solas, y a veces sí las estudiamos en nuestras iglesias, a veces no les damos mucho énfasis, pero dije, vamos a hacer un recuerdo de cómo están y vamos a fomentar, porque finalmente son nuestros pilares fundamentales como iglesia protestante, como iglesia presbiteriana, y debemos de reforzarlos de vez en vez. Todo dice, me acuerdo que dicen por ahí que todo miembro que no se utiliza se atrofia, y también la mente, si no la utilizamos y no recordamos algunos conceptos, también podemos tener algún problema por ahí, fuerte o grande. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Qué opinan? ¿Qué vieron? ¿Les llamó la atención algo? ¿Les sorprendió algo? ¿Aprendieron algo? ¿Confirmaron o rechazaron algo? Coméntenme, están abiertos los comentarios. Pues Pablo, yo no sé si realmente es hasta el siglo XX o algo así como dice el video que se resumió esto. No sé si es o no con el nombre de las 5 solas, y tengo que revisar el documento, pero hay un documento que se llama Los Cánones de Dort, y eso yo creo que está muy ligado a esto que estamos viendo, ¿verdad? Pero tendríamos que ver, tendría yo que darle una revisada a los cánones de Dort. Tal vez los cánones de Dort están más enfocados a las doctrinas que parten de la soberanía de Dios. Y bueno, de alguna manera, cada de las Dios. ¿Puedes apagar tu video para tener mejor señal? Se está cortando. Creo que ya perdimos señal con Navarro, Pepe Toño. Vamos a ver si se puede reconectar de nuevo. Él nos hablaba de cánones de Dort, que hay que darle una revisión. Yo recuerdo que vimos una clase de los cánones de Dort. Estoy repasando, pero creo que estos cánones, sí, hablan de los 5 solas. Y los cánones, sí, es correcto, hablan de los 5 puntos que están elaborados para contrarrestar una disputa que existía anteriormente. ¿Y cuándo fueron los cánones de Dort? Estoy buscando aquí la fecha en cuanto se hicieron los cánones de Dort. ¿Alguien recuerda si hay alguna fecha por ahí? Parece que en 1600. No veo bien qué fecha es. Pero sí, es cierto. A mí me sorprendió también que dijeran que hasta el siglo XX se juntaron. Sí, los cánones de Dort fueron para contrarrestar las enseñanzas de Arminio, de los arminianos, en 1560 y 1609. Y sí me quedé así como sorprendido. Hasta el siglo XX es muchísimo tiempo. Pero bueno, finalmente ya podemos encontrar esa función. Está queriendo entrar de nuevo José Pepe Toño. Sí, se perdió la señal, José Antonio. Lo estabas diciendo que cánones de Dort. Ahorita me puse a investigar rápidamente. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Les estaba compartiendo a los demás que cánones de Dort se hicieron en 1560
a 1600 y que se me hace raro porque dice que hasta el siglo XX. Y a mí también se me hacía un poco raro, aunque no estaba seguro, me sorprendió que el siglo XX es muchísimo tiempo que había pasado, pero desde antes los cánones de Dort fueron hechos para contrarrestar las enseñanzas de los arminianos, que lo vimos en una clase anterior. Y en efecto sí tiene más tiempo que se hablaron de esas 5 solas. Así es. Bueno, y en cuanto a la pregunta que hace el autor del video, y me imagino que estaba en la página de YouTube, en cuanto a la pregunta que hace, yo creo que es mucho más importante que añadir solas. Yo creo que es mucho más importante enfatizar estas 5 solas y que el pueblo de Dios lo conozcamos bien. Y no estoy hablando de que no lo conozca bien los grupos pentecostales o alguna otra denominación como metodistas o nazarenos, sino estoy hablando de los propios presbiterianos. Todavía habrá mucha gente cuando se le pregunte sobre su salvación en nuestras iglesias, seguirá diciendo que porque cree en Cristo y da sus diezmos, porque cree en Cristo y asiste a la iglesia, porque cree en Cristo y está en el coro, porque cree en Cristo y quién sabe qué, ¿verdad? De hecho, algunas de las cosas que se hacen en la iglesia, por ejemplo, la administración de la Santa Cena a personas enfermas y sobre todo a personas ya muy enfermas y con alta posibilidad de morir, esa comunión que se les imparte tiene un trasfondo muy católico, equivale a los santos óleos. Entonces es la fe en Cristo y de alguna manera que me administren algo al final, ¿verdad? Lo cual yo creo que no tiene ningún sentido, pero en muchas iglesias presbiterianas lo hacen y tranquilamente van a las casas del enfermo como administrar los santos óleos, cuando la comunión realmente es en el grupo de creyentes, no a una sola persona. Pero no sé si me explico. Entonces, yo creo que a pesar de que lo tengamos en documentos, en libros y demás, hace falta la enseñanza cotidiana de qué implican estos 5 solas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, sola gracia y solo fe, pues hay una doctrina que tenemos, la perseverancia de los santos, que va muy relacionada a sola gracia y solo fe. Perfecto, muchas gracias. Hace poco, relativamente poco, unos pocos años, 2, 3 años, yo estuve dentro de una discusión ahí en la iglesia, con hermanos de la iglesia, con estudiosos de la iglesia, de cómo podían ser salvos. Y entre además de las cosas que tú dijiste, Pepe Toño, hay una muy importante que dijeron, pero déjame darle la bienvenida al hermano Cipriano. Hermano Cipriano, buenas noches, qué bueno que te conectaste. Estamos hablando de cómo podemos ser salvos y acabamos de ver las 5 solas de la Reforma Protestante y hemos hablado también de que la gracia es fundamental para poder ser salvos. Ahora sí regreso a comentarte qué dicen o qué decimos algunos cristianos evangélicos, protestantes y presbiterianos porque somos salvos. Y dicen, porque yo acepté a Cristo como mi Salvador. Ese es otro error también muy fuerte y muy grande. Yo no lo comprendía, de hecho cuando lo escuché, me tuve que clavar a estudiar cómo era la situación. No es que yo lo decida, Dios me escogió a mí, pero a veces lo pensamos así y los cristianos y los presbiterianos lo manejamos así sin estar bien estudiados, como tú dices.
Por eso la importancia de volverlo a repasar, volverlo a estudiar y volverlo a bien enseñar. ¿Algún otro comentario, hermanos? Si no, déjenme mostrarles ya lo que es la lección misma. Hermano Pablo. Sí, dime, hermano Cipriano. Hermano Pablo, muy buenas noches, amados hermanos consiervos, buenas noches. Me disculpo porque la verdad se me pasó la hora y no fui puntual. Hace 8 días tampoco no pude conectarme porque hace 8 días me sentí mal, un poquito mal, pero gracias a Dios todo está bien. Bueno. Y ese es el motivo de que no pude conectar y hoy también se me fue la hora. Pues bienvenido, ya estás aquí, ya llegaste, hermano. Qué bueno. Gracias a Dios. Bendito sea Dios, hermano. Y gracias a Dios que ya te hayas mejorado. Les voy a mostrar en pantalla, como les decía, lo más importante de todo para poder lograr alcanzar la salvación. Bueno, para recibir la salvación que Dios nos da, la palabra correcta es que no la alcanzamos nosotros. Recibimos el regalo de Dios que nos da, que es la salvación. Vamos a ver esta pantalla donde nos habla sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? Espero que la puedan ver con más o menos una letra un poco más aceptable. Todo está un poco chica, la voy a ampliar un poco más. 25, 50, a ver si con esta se ve mejor. Permítanme un momento que respondan estos equipos. De mientras que va aumentando la letra que responde la computadora, se las voy leyendo. Solo gratia, en latín, o solo gracia. Con este principio se declara que la salvación es solo por la gracia de Dios. Es decir, por un don inmerecido que Dios da gratuitamente al pecador. Nadie se merece la salvación por sus méritos y Dios se lo da al pecador. Creo que ya aumentó, ahora sí ya la pantalla se ve un poquito mejor. Esta es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la gracia divina o gracia de Dios, es decir, un favor, aquí se los marco, inmerecido, no como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos. La sola gratia, o sea, la sola gracia, afirma que la doctrina bíblica de que la salvación es únicamente por gracia de Dios, que somos rescatados de su ira por su gracia solamente, y lo repite y lo vuelve a repetir, es por gracia de Dios que nosotros tuvimos la fe para poder creer en Él. Si bien decía, hace rato estábamos platicando que con creer en Dios, con confiar en Dios, podemos ser salvos. Con la fe, teniendo fe en Dios, podemos ser salvos. Pero esa fe Dios la pone en nosotros, ni siquiera es nuestra la fe, ni siquiera nosotros hacemos algo por buscarla o conseguirla o atraparla porque no podemos. Aquí sigue diciendo en la pantalla, la naturaleza del hombre está acostumbrada a adquirir lo que desea, ya sea que trabaje por ello o que lo compre. Si usted desea una casa, un carro o comer cualquier lugar, lo único que tiene que hacer es pagar por ello. ¿Alguien puede seguir leyendo lo que dice aquí, por favor, en la parte que tengo seleccionada? Quien sea quien pueda leerla, adelante, lo escuchamos. Yo, hermano. Adelante. Y ese es el problema dentro de la iglesia. Muchas veces se ha enseñado que el hombre está bien con Dios mientras ore, lea la Biblia, asista y dé su ofrenda. ¿Esto es malo? No, claro que no. Pero si se le enseña que por esto él es salvo, sí está mal. La salvación no se adquiere
porque usted ora o lee la Biblia o porque asista a una iglesia o porque de su dinero, ya que la salvación es un regalo de Dios. Nosotros hacemos todo lo que dije porque somos salvos y no para hacerlo. Qué importante es esto, hermanos, qué importante. Y hace rato también lo platicamos. A veces creemos que porque damos diezmo, somos salvos, porque no faltamos a dar el diezmo, o porque somos ancianos de iglesia, somos salvos, porque le echamos ganas y ya por eso somos salvos, o diáconos, o porque nos portamos bien, o porque no decimos groserías, somos salvos. Y eso no es cierto, no somos salvos por eso. Y sin embargo, hay algunos hermanos de nosotros que lo llegan a creer o están confundidos o erróneamente pensando en que por hacer eso son salvos. ¿Cuánto más personas que no conocen la palabra de Dios no tienen ni idea de cómo ser salvos? Como en la Reforma, págame un dinero y ya puedes entrar al cielo. Acá les pueden decir otras cosas también, engañándolos. En el principio del curso leímos hicimos la lectura en donde dice la palabra de Dios. Va a haber mucha gente engañadora, estafadora, que los va a engañar y los va a querer atrapar. Tenemos que estar muy pendientes de toda esta situación para que no nos suceda. ¿Algún comentario sobre esto, hermanos? ¿Alguien quiere comentar algo? La obra... Si me permites hacer una lectura también. Bueno, un comentario sobre esta cuestión es que yo creo que desafortunadamente la propia forma que aprendimos en nuestras últimas generaciones, digamos, de la mía para acá o desde antes de la mía, no sé, se nos enseñó una forma de compartir el evangelio, yo creo que equivocada. ¿Vea? De hecho, hay himnos que, aunque es bueno que animen a la gente a poner su fe en Cristo Jesús, de alguna manera dejan ver que es la gente la que toma la decisión, cuando la gente solamente ejerce la fe que Dios ha puesto en él, que es parte de su gracia. Y Tito 3, 5 y siguientes es muy ilustrativo en esto y muy importante. Dice la versión 60, o si quieren la versión internacional. La internacional: Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. O sea, Él nos salva por Cristo, Él es el que nos lava y Él es el que nos regenera. Dice, el cual, el Espíritu Santo, fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y continúa. Así lo hizo para que justificados por su gracia, llegásemos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Y luego dice, este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques. Y ya luego viene, para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Los que han creído en Dios, los que han sido regenerados, los que han sido lavados, los que han sido perdonados por su gracia, los que han alcanzado o se les ha dado la fe por gracia y esa fe nada más la ejercen, esos son los que están llamados a hacer buenas obras y que perseveren en ellas. Y entonces me llama la atención que dice el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios,
esta enseñanza recálcala. Bueno, gracias, Pablo, perdón. Sí, no, perfecto, muy bien, muchas gracias. Es el resultado, las buenas obras son el resultado de la bendición de Dios que nos dio su gracia, que nos dio la fe para confiar en Él y recibir su regalo por gracia. No es porque hagamos buenas obras, porque lleguemos a tal lugar al cielo, sino por gratitud. Me acuerdo que me enseñaron mucho también eso de pequeña. Hacemos buenas obras por gratitud a Dios que nos ha escogido y nos ha amado. Y es por gracia, no hay por otra razón más que por gracia. La obra, ¿cuál es la obra de la gracia salvadora? Vimos las 5 solas, fue un video un poquito largo. Vamos a ver qué es la gracia en un minuto. Se los voy a compartir para que lo podamos ver. Nada más déjenme compartir la pantalla para que se pueda ver. ¿Qué es la gracia? Va a estar apareciendo ya en sus pantallas. Sola gracia. La Reforma Protestante surge en una época en la que se debía pagar por la salvación. Aquellos que querían estar en paz con Dios debían pagar indulgencias y ofrendas en los altares oficiales. Los líderes religiosos se aprovechaban de la ingenuidad de la gente que intentaba comprar el perdón de Dios para poder así escapar del infierno. Pero los reformadores descubrieron en las Escrituras que Dios no está en venta. La salvación es un regalo, es gracia, es gratis para todos los que la desean. No es nuestra capacidad de agradar a Dios la que nos abre las puertas del cielo, sino la gracia divina que se manifiesta en el perdón que la muerte y resurrección de Jesús pusieron al alcance de todos. Cuando decimos que somos salvos solo por la gracia de Dios, no solo estamos afirmando que el amor de Dios es más grande que nuestro pecado, también estamos diciendo que nuestra respuesta a la gracia será la gratitud, vivir en constante agradecimiento por ese regalo. Los que recibieron la gracia no pueden hacer otra cosa más que vivir generosamente. Justamente lo que acabamos de platicar, lo que nos acaba de leer ahorita Pepe Toño, solamente podemos, por gratitud, recibir lo que Dios nos ha dado, ya nos ha otorgado como perdón. Y eso es muy importante. Esa es la obra de la gracia salvadora, la gracia divina que hacemos, que nos hace, que nos permite hacernos aceptables ante Dios, se hace a través de lo que Dios hace sobre nosotros, la regeneración. Él nos regenera, nos imparte la facultad de tener la fe y nos hace receptivos ante Dios, porque nosotros solos no podemos llegar a Dios. Él es el que llega con nosotros, nos llama a través del llamado cuando su palabra de verdad es oída y recibimos el poder para responder esa palabra por fe, aceptándola. Además nos comenta que la justificación resulta en un cambio de vida al que llamamos conversión. Cuando nosotros nos convertimos, cambiamos de vida, misma que lleva al hombre a la obra purificadora de Dios en los corazones, la cual llamamos santificación, que es lo que nos comentaba hace rato Pepe Toño. Entonces empezamos un proceso diferente. De los pecadores que éramos, no somos santificados de inmediato, sino que vamos creciendo en un proceso llamado santificación para finalmente llegar a la santificación. ¿Alguien de ustedes me puede decir así rápidamente, de pronto, ¿cuándo llegamos a ser totalmente santificados? ¿Después de 1 año, 5 años, 10 años? De ser anciano, de ser diácono, de ser pastor, ¿cuándo llegamos a santificarnos? A la santificación perfecta, ¿cuándo llegamos? Aurelio, José Antonio, ¿qué opinan? Cuando estemos en la presencia de Dios, hermano. Amén, exactamente. Dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, en la presencia de Dios. Seremos totalmente limpios y santos por la obra de Dios sobre nosotros. Esa santificación es completada en el día de la glorificación, cumpliéndose así la obra de la gracia salvadora en los corazones de los creyentes. O sea que vamos en un proceso, estamos avanzando en ese proceso y en ese camino. Es por ello que los reformadores rechazaron la noción católica romana que consideraba la gracia como una virtud que operaba capacitando al pecador a fin de que el pecador, él, pudiera producir obras meritorias
las cuales recomendaban al favor de Dios, haciéndole al pecador, haciéndole merecedor de la salvación. Eso es lo que la Iglesia Católica proclama y programa, y eso fue porque los reformadores estuvieron en desacuerdo y dijeron, eso no es lo que está enseñando Dios en su palabra. Dios en su palabra nos enseña que el pecador arrepentido, contrito y humillado acude despojado de todo esfuerzo y mérito humano y es justificado gratuitamente por Dios en virtud de los méritos del sacrificio de Cristo. Esto es muy interesante y muy bonito. Se los voy a compartir para que lo puedan ver en pantalla. Y repitamos nuevamente esta última frase que les acabo de leer. Está marcada incluso en verde. Voy a tratar de, a ver si me responde, aumentarla un poquito más. Por favor, ayúdenme 2 personas a leerlo. Una persona lo lee y otra persona lo vuelve a leer repitiéndolo. Lo que está marcado en verde, hermanos. El pecador contrito y humillado que acude a Dios despojado de todo esfuerzo y mérito humano es justificado gratuitamente por Dios en virtud de los méritos, el sacrificio de Cristo. Gracias. Otra persona más, hermanos. La misma porción de la lectura, por favor. El pecador contrito y humillado que acude a Dios despojado de todo esfuerzo y mérito humano es justificado gratuitamente por Dios en virtud de los méritos del sacrificio de Cristo. Perfecto, gracias. Eso que acabamos de leer, eso es gracia. Lo que Dios nos ha permitido tener y lo que Dios nos ha dado. Vienen las preguntas de reflexión. Vamos a ver qué podemos responder a estas preguntas. Parecieran muy sencillas las preguntas, y en verdad lo son. Como dicen por ahí, las preguntas son bien fáciles, las difíciles son las respuestas. Vamos a ver qué nos dicen estas preguntas. ¿Qué puedes tú hacer para que Dios te ame más? ¿Qué opinan? ¿Quién quiere tener una participación en esta pregunta o contestarla o opinarla? ¿Qué puedes tú hacer para que Dios te ame más? Si me permite, hermano. Adelante. Absolutamente nada. Él nos ama con todo su corazón y su amor es eterno, es inmenso, rebasa su creación. No hay forma de medirlo. Entonces, yo no puedo hacer nada para que Él me ame más o me ame menos. Lo que sí puedo hacer es vivir en gratitud por todo cuanto ha hecho en mi vida, la historia que ha escrito en mi vida y la esperanza que me da de ser un hombre redimido de su pecado en la esperanza de llegar a su presencia. Perfecto, muy bien. Pues ya que participaste tú, José Antonio, te voy a hacer la segunda pregunta, que en cierta forma ya la respondiste. La segunda pregunta, contéstame, José Antonio, o vuélvemela a contestar. ¿Qué puedes hacer tú ahora para que Dios te ame menos? Es lo mismo. Sí, nada, hermano, nada. Lo mismo. No No puedo hacer nada para que Dios nos ame más, ni podemos hacer nada para que Dios nos ame menos. Lo que intentemos no es nada suficiente, porque Dios nos ama, siempre nos ha amado, desde antes de la fundación del mundo. Él nos conoce y nos ama. Y por muy que tratemos de hacer, no vamos a quitarle esa soberanía que Él tiene de amarnos, no nos va a dejar de amar. Nada podemos hacer para que nos ame más, ni nada tampoco podemos hacer para que nos ame menos. Ya ven como les decía que las preguntas son fáciles, las respuestas también pueden ser también sencillas, aunque son muy importantes. Pregunta número 3, a ver quién se anima a contestarla. ¿Hay algo en ti por lo cual crees que tú mereces que Dios te debe amar? A lo mejor tienes mucha experiencia,
A lo mejor eres muy sabio, a lo mejor estudiaste mucho, a lo mejor has dado muchas clases, a lo mejor eres muy rico, a lo mejor eres muy guapo. Hay algo en ti por lo cual tú crees que mereces que Dios te debe amar. ¿Quién quiere contestarla? No sé, hermano, la contesto, Pablo, pero si me das oportunidad, la contesto, pero ampliándola un poco. Bueno, nada más déjame escuchar al hermano Cipriano que estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Sale. Hermano Cipriano, ¿puede contestarla y después contesta José Antonio? Sí, hermano, no merezco el amor de Dios porque somos pecadores. Y el amor de Dios es tan grande, inigualable, es el amor que no podemos merecer y Él nos buscó y entonces, y tenemos que corresponderla cuando Él nos llama y tenemos que ser obediente para poder, eso es lo único que tenemos que hacer, pero el Señor a todos nos ama. Sí, esa sería mi respuesta, hermano. Gracias, hermano Cipriano. Ahora sí, José Antonio, puedes ampliarle si gustas. Sí, ¿puedes decir otra vez la pregunta, Pablo, por favor? Sí, la leo nuevamente. ¿Hay algo en ti por lo cual crees que mereces que Dios te debe amar? No, porque entonces no sería por gracia. Ya sería como premio a algo en mí. Por ahí leí entonces, Dios me ama por su misericordia. Dios me ama por su gracia. Y tal vez en sesiones pasadas lo hayan visto, pero creo que es bueno enfatizar o recordar, Dios es soberano y me ama en su soberana voluntad. Y algo que quería agregar en relación con tu pregunta es que si yo sirvo a Dios en algo, nuevamente es por la gracia de Dios, no porque yo sea capaz para algo. Eso es algo que muchos predicadores luego dicen, hermano, Dios lo escogió por algo, pero dando a entender que lo escogió por algo que hay en mí, en el hombre. No, si Dios me escogió por algo, por su soberanía y por su gracia, pero no porque viera algo en mí, ni para que merezca la salvación, el que me saque del fango y me lleve a una nueva vida, ni tampoco porque vea en mí virtudes para servirle. Eso no es cierto, ¿verdad? Dios, a quien quiere que le sirva, es Dios el que lo capacita, no es que el hombre sea capaz. Por eso te dije que si podía agregar algo. Sí, muchas gracias. Así es, perfecto. Y como lo dijo hace rato el hermano Cipriano, si Dios, que es soberano, y nos ve pecadores, pues no hay nada en nosotros que pueda decir, yo escojo a este pecador porque es pecador. Pues no, al contrario, Él nos escoge justamente por su amor, por gracia, por su regalo, porque nos ama. No es por algo que yo pueda hacer para merecerme el amor de Dios. Yo no me merezco nada, yo merezco la muerte, el castigo. Todos lo merecemos. El infierno, pero aún así Dios nos ama, como lo dijo hace rato el hermano Cipriano, como lo recordó José Antonio, debemos estar conscientes de que no merecemos ni podemos hacer nada para que Dios nos deba de amar. La siguiente y última pregunta. ¿Crees que Dios te ama por lo que eres o por lo que Él quiere que tú seas? Es una pregunta un poquito capciosa, va de nuevo. ¿Crees que Dios te ama por lo que tú eres o por lo que quiere Dios que tú seas? ¿Por eso te ama? Creo que Dios nos ama porque Él dice antes de que fuéramos concebidos, Él nos conocía. Y cuando fuimos en el vientre de nuestra mamá, Él nos bendijo. Desde ahí está reflejando el amor de Dios. Sí, porque no es porque nosotros como ser humano lo buscamos a Él,
El ser humano nunca busca a Dios y Él es el que nos busca. Entonces es muy grande el amor de Dios porque Él ha decidido para darle a su Hijo unigénito para que fuera sacrificado. Es por el amor que Él nos está mostrando ahí. Perdón, eso es lo que podría responder. Muy bien, muchas gracias, hermano Cipriano. Es el amor de Dios, nuevamente el amor de Dios, porque como decías, desde antes de la fundación del mundo nos ha amado. ¿Alguien quiere comentar algo más sobre esta pregunta? Yo quisiera compartir algo, hermano Pablo. Adelante. En muchas iglesias, en los medios de comunicación, llámale Zoom, estas redes sociales, todo eso, hoy se maneja mucho una enseñanza totalmente falsa. Y dicen que te acerques a Dios porque vas a tener sabiduría, vas a tener casa, vas a tener carro, vas a tener mujer, hijos, salud, nada te va a pasar. Hemos sido llamados para alabar al Señor. Hemos sido llamados para alabarle en eternidad. Él nos está compartiendo una vida eterna y las riquezas celestiales, no las terrenales. Y yo creo que sí hay una condición por la cual el Señor me escogió, por ser pecador. Y me escogió para santificarme. Es decir, me ha apartado del mundo. Entonces el Señor sí tiene un propósito conmigo. Y hay una esperanza de una vida eterna. Nos comparte. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz y resucita, nos regala toda su divinidad. Pero esa divinidad no es ahorita, estamos en un proceso de santificación. Y toda esa enseñanza que algunas iglesias, pseudoiglesias enseñan, es totalmente falsa, errónea y solo ha de provocar un resentimiento muy grande que los ha de alejar hasta de Dios, porque todos vamos a vivir nuestra vida normal y nos vamos a enfrentar a enfermedades, a tribulaciones, a disgustos, a pérdidas de seres queridos, pero el Señor Jesucristo nos prometió algo muy importante, que siempre iba a estar con nosotros. Sí, gracias a Dios. Y así lo vemos. El concepto de la muerte cuando asistimos a un servicio de un hermano que se ha ido es muy diferente. Hay una nostalgia, hay una tristeza porque se ve el hermano, el familiar, pero cuando sabemos que ese santo varón conoció al Señor, también hay una alegría, porque tenemos la certeza de que está ya en su presencia. Y entonces vamos a consolar a los dolientes, no vamos a orar por el hermano que ya partió, ni vamos a echar agua bendita, ni nada por el estilo. Vamos a acompañar a nuestro hermano, a la familia que ha tenido esa, no pérdida, esa ausencia, que va a tener ahorita una ausencia física. Nada más lo que quería agregar. Exacto. Gracias, perdón si me extendí. No, perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Hace rato nos decía el hermano José Antonio Navarro sobre la soberanía de Dios. La teología presbiteriana generalmente enfatiza la soberanía de Dios, la autoridad de las Escrituras y la necesidad de la gracia mediante la fe en Cristo. Esto lo conocemos muy bien, hay que recordarlo, hay que reforzarlo, hay que enseñarlo a las nuevas generaciones para que crezcan, porque a veces pensamos, pues yo ya lo sé, lo he estudiado toda mi vida en la iglesia. Sí, pero ¿y qué tal los jovencitos? ¿Lo saben? ¿Alguien se los enseñó? ¿Tú se los enseñaste? Los niños, ¿tú se los enseñaste a los niños? ¿A los adolescentes actuales? ¿A los jóvenes actuales? ¿A los adultos, a los nuevos que llegaron, tú se los enseñaste? Si tú ya lo sabes, ¿lo compartiste?
Es un llamado también para todos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que estar? Y nos lo decía Navarro hace rato, necesitamos también recordarlo, reforzarlo, estudiarlo nuevamente. Bueno, estamos llegando casi al final de la clase del día de hoy. Vamos a ver qué nos toca ver la próxima semana. Los invitamos para que la próxima semana veamos la segunda de las 5 solas. Solo la escritura. Tenemos la cita bíblica en Apocalipsis 22 y el texto clave en Timoteo 3:17. Se los voy a mandar para que los tengan y los puedan ir repasando. Y las preguntas de reflexión, hay 4 preguntas importantes. La primera también va con truco. Sobre las escrituras, Dios nos pregunta aquí, ¿Dios habla hoy a través de sueños? No me lo contesten, piénsenlo. Lo contestamos la próxima semana. ¿Dios habla hoy a través de sueños? Como con Moisés, ¿quién sí? Moisés. Segunda pregunta, ¿necesitamos otros libros, algunos decretos, algunas visiones, etcétera, para conocer la voluntad de Dios y para ser salvos? O sea, además de la Biblia, ¿necesitamos otros libros para ser salvos y conocer lo que Dios quiere? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿es hoy día vigente el mensaje de la Biblia o ya está obsoleto? ¿Por qué sí es vigente o por qué no es vigente? Y cuarta y última pregunta para la próxima semana. ¿Podríamos encontrar en la Biblia recomendaciones de cómo actuar en la política o la economía actualmente? Órales con la pregunta importantísima. Va de nuevo. ¿Podríamos encontrar en la Biblia recomendaciones de cómo actuar en la política o la economía actualmente? Se ve bastante interesante esta lección también. Bueno, las escrituras, súper interesante. Así es que los invito para que la próxima semana se puedan conectar. Si tienen algún problema o alguna dificultad para conectarse, estoy tratando de hacerlo, a ver si es posible, la sesión del sábado, y si no, los que no pueden, no son ocupados, una sesión el domingo, y si no, tenemos el video grabado para que lo puedan repasar y ver. Incluso también tenemos audios. Así es que hay muchas oportunidades para poderlo ver. ¿Algún comentario, alguna pregunta? O pasamos al penúltimo punto de esta lección. Hermano, una pregunta. ¿Sí no les han mandado los video o audio? No mando los videos o audios, están en una liga. Les voy a volver a compartir la liga a todos. Es una liga en la cual accesas a ver el video. Están en YouTube los videos. Ah, Entonces, ya. ahí puedes ver el video de la lección 1 y los puedes ver. No es el video como archivo, sino que están en internet. Incluso las lecciones, todas las lecciones de estos audios, también están en internet. Hay 3 lugares. Déjenme ver si se los puedo enseñar ahorita de una vez. Los tengo por aquí a la mano. Se llama, de hecho le puse como título Canales informativos. Aquí lo tengo. Permítanme, se los voy a mostrar ahorita y se los voy a mandar nuevamente para que los tengan. Déjenme abrirlo en la pantalla para que lo vean en la pantalla. Canales informativos. Compartir en pantalla. Este es un archivo, ya lo están viendo, ahí ya lo están viendo. Si se dan cuenta, aquí en esta sección, aquí abajo, en esta parte de abajo, que pueden ver abajo, está la liga para entrar a todos los videos de YouTube. En esta parte de acá de la derecha, en esta zona, está la liga para entrar a todos los materiales que hemos estado viendo a través de las 10 lecciones pasadas. Okay. Y en esta otra página, en esta otra sección, acá abajo está la liga para ver toda la clase, más bien para oír en audio toda la clase. A mí me gusta a veces mucho el audio porque no tengo que estar pegado a la pantalla de la computadora, puedo estar haciendo otras cosas y estar escuchando el audio. Aquí está toda esta información. Y esta última del lado izquierdo es un canal de Telegram
es un servicio de mensajería mucho mejor que WhatsApp. Desafortunadamente es tan bueno que pocos lo utilizan y pocos lo conocen, pero también es importante, si pueden entrar aquí y suscribirse, aquí entran toda esta información y la pueden accesar y ver. Entonces se las voy a compartir para que las puedan también volver a ver. Y qué bueno que me preguntes, hermano, porque se les voy a recordar a todos los que invito que no pueden accesar. Algunos me dicen que están trabajando en estos días. Uno definitivamente trabaja sábados y domingos y no puede nunca entrar. Otro tiene reunión devocional con familia en la noche, con mucha familia, entonces tampoco puede entrar. Pero con esta información ya pueden accesar a tener los datos. Así es que por ahí lo puedes ver, hermano. Ahorita terminando se los mando a todos para que lo puedan tener accesible. Muy bien, les decía, vamos entonces a pasar al penúltimo, al penúltimo punto de nuestra reunión, los motivos de oración. Hemos estado orando por un pueblo de Oaxaca. ¿Tú ya tienes el nombre, José Antonio? ¿No lo tienes? Velázquez, un pueblo de Oaxaca que tienen ya apoyo de un presbiterio y todos son presbiterianos. Sí, ya están teniendo apoyo de un presbiterio, Pablo, pero no sé qué presbiterio sea, ¿eh? Y es que la persona que está aquí en México, pues por motivos de trabajo no ha ido a su pueblo. Ah, ok. Entonces solo me ha comunicado esto. ¿Pero cómo se llama el pueblo? Pregúntale cómo se llama el pueblo. Porque yo tengo un amigo que trabaja allá en el presbiterio, un pastor, amigo mío, que trabaja en Oaxaca y seguramente está involucrado en el presbiterio de Oaxaca, pero no sé exactamente. Pues, ¿por qué puedo preguntarle? ¿Sí? Y seguimos orando por la familia del hermano Cipriano, los aprendizajes que está teniendo. ¿Cómo está el hermano Caleb, Cipriano? ¿Ya le pudieron detectar su enfermedad rara o todavía siguen investigando? Todavía le siguen investigando, hermano. Todavía no la han detectado al 100%. Ok, entonces seguimos orando por el hermano Caleb y su sí, por favor. enfermedad. Muy bien, gracias. Hermano Aurelio, lo que estamos haciendo es que estamos compartiendo algún motivo de oración para que entre todos podamos estar orando por ellos. Ya tenemos varios motivos que también quedé de compartirse, los voy a compartir para que los vean. José Antonio pide por los contagiados de venir en su iglesia. ¿Cómo han estado? ¿Llevan saliendo? ¿Todavía hay contagiados? Y el hermano Vidal Valencia, ¿cómo ha estado con sus síntomas graves? ¿Me preguntas a mí, Pablo? Sí, por favor. Ok. No, los de la iglesia que estaban contagiados ya están bien. El hermano Valencia está bien, su esposa está bien, su hija Damaris también. Mi hijo Julio, no sé dónde se contagió, tal vez en el trabajo, ya también está bien. Por quien quiero pedirles es por un pastor de nuestro presbiterio que lo hospitalizaron hoy porque tuvo un derrame cerebral. Pero el asunto es que ya el otro lo había tenido hace varios años. Él se llama Alberto Daniel. Está en el hospital Alberto Daniel por derrame cerebral. Muy bien, ¿de qué presbiterio eres? Presbiterio San Pablo, de la Ciudad de México. Ok, claro que sí, vamos a ponerlo entonces en los motivos de oración por él. Hermano Alberto Daniel, y por su derrame cerebral, que no tenga fuertes consecuencias si así Dios lo permite, y que le ayude a recuperarse. Y te digo, de los que estaban con COVID, tengo entendido que ya todos están bien, gracias a Dios. Gracias a Dios por ello. Muy bien. ¿Alguien más nos falta? Ah, sí, hermano Aurelio, ¿quisieras decirnos algún motivo de oración para que oremos por ello? Sí, hermano, pues tratemos de orar por el pastor Iván y por su familia.
y por los nuevos proyectos que se le puedan presentar, porque ya terminó su periodo como rector. Sí, él nos está hablando del rector del seminario, hermanos. En este mes terminó su periodo de rector y todavía no sabía, nos pidió que oráramos por él porque no sabía en qué área Dios lo iba a llevar a trabajar. Entonces vamos a orar por él, por el hermano Iván y su familia y su nuevo ministerio, que todavía no sabe muy bien cuál es. A lo mejor igual ya que regresaron de la reunión, puede tener ya algo previsto si Dios ya se lo mostró. Entonces sigamos orando por él y por todas las actividades de este presbiterio, de la Ciudad de México y de todos los presbiterios. Y porque Dios permita que haya más pastores, porque al parecer seguimos teniendo déficit de pastores en las iglesias y de pastores consagrados a Dios, que Dios llame a las personas y que se abran las puertas para ello. Muy bien, hermanos, creo que con esto estamos a punto de terminar. Me gustaría que quisiera una oración para despedirnos. ¿Alguien quiere hacer oración para que nos despidamos? Aurelio, ¿nos puedes llevar tú a Dios en oración? Sí, claro, con mucho gusto, hermano. Hermano, pues un momento, antes de que Aurelio empiece la oración, les quiero compartir el último punto de la clase. Cuando termine el hermano Aurelio González, vamos a escuchar en silencio y en actitud de oración, permanezcamos con los ojos cerrados y escuchemos algo que les voy a poner en silencio, que tiene que ver con esta lección que vimos. Así es que terminamos, nos despedimos, de una vez ya nos decimos adiós, les pongo este video, su propio video, y ya termino la reunión. Así es que llévanos a Dios en oración, por favor, hermano Aurelio. Claro que sí. Querido Dios, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos dice de poder reunirnos. Te ruego, Señor, que seas con cada uno de los hermanos, que seas con toda la iglesia, Señor, que tu Espíritu Santo nos bendiga y nos dirija con poder. Gracias, Señor, porque pusiste a tu siervo en su corazón el poder compartir estas enseñanzas. Te ruego, Señor, que bendigas a él, a su familia, a la iglesia y el ministerio que tú le has otorgado. Y, Señor, pues estamos en tus manos y así queremos seguir estando, Señor, hasta que tú vengas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Seguimos con los ojos cerrados y escuchamos lo que Dios tiene para nosotros. Hermanos, muy buenas noches a todos. Que Dios les siga bendiciendo. Mañana iniciamos la semana alabando a nuestro Dios como pueblo suyo. Que Dios les bendiga a todos. Igualmente, hermanos, que Dios los bendiga. Igualmente, que tengan bonita fin de semana. Hasta luego.